Estamos en contacto ya con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, a quien saludamos esta mañana. Ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de dirigirme al público. Y permítame, por favor, enlazar un poco la situación que estamos graficando en nuestros vivos. Población en extrema vulnerabilidad, población que está sufriendo no solo por el clima, sino también por actos de violencia. ¿Cómo está avanzando su sector y cómo deja en realidad el sector? Porque estamos a 11 días de que se acabe su gestión. Y estamos ante un panorama realmente que agrava la situación de vulnerabilidad por la pandemia. ¿Cuál es el diagnóstico que usted realizaría? Efectivamente, ¿no? La situación de emergencia en nuestro país es algo que está incluso normado, aunque parece que en algunos grupos piensan que pueden seguir a la calle normalmente. En realidad, estamos en una situación de emergencia sanitaria que ha traído una serie de consecuencias a nivel económico, no solamente para el país en su conjunto, sino también para la vida de las personas, y las consecuencias también han sido consecuencias de vida. En muchos casos, por ejemplo, han fallecido los padres, algunos de ellos, y la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad es terrible. Por eso, por ejemplo, en nuestro sector, nosotros en enero de este año iniciamos un programa para dar un apoyo económico a los huérfanos y huérfanas del COVID. Y estamos dejando hasta ahorita, a junio, 7.878 niños, niñas y adolescentes que ya están recibiendo pensión, pero a pesar de que ya habíamos superado nuestra meta, que era solo de 5.000 a julio, ya estamos dejando una lista que espero sea aprobada la próxima semana y dejarlos ya con su pensión a partir del 26 de julio, al menos a cerca de 3.500 o 3.800 niños, niñas y adolescentes más. Porque la idea no es que sepamos solamente que son números, estamos hablando, como tú muy bien lo señalas, de vidas de personas que cotidianamente tienen que ver cómo sobreviven en este clima de violencia, en este clima económico, digamos, de alta precariedad, y a lo que se suma todo lo que es la emergencia y además el frío, ¿no? Ministra, imaginamos que se hace un seguimiento, ¿verdad?, para saber que esta pensión se está canalizando al menor y no es aprovechado por algún otro familiar para otros fines. No, efectivamente, nosotros entregamos, primero hacemos una verificación de si en efecto los niños, niñas y adolescentes están, por un lado, siendo protegidos por la persona que hace el trámite, pero también hacemos un sistema de monitoreo, tenemos un sistema de monitoreo y hay una parte del presupuesto que está dedicada al monitoreo justamente de que se cumpla con la atención a los niños, niñas y adolescentes, porque en efecto, no, este es un fondo no para la familia, es un fondo para que ellos, los huérfanos y huérfanas, puedan tener la posibilidad de alimentarse y de que se compren algunos implementos que puedan requerir para su vestido o para sus estudios. Entonces, el monitoreo va a ser permanente y, como señalo, hay un recurso que está siendo asignado para eso. Y, por ejemplo, nosotros prácticamente ya hemos dejado la meta superada, vamos a dejar la meta superada de lo que era el año para esta gestión de gobierno que continúe. Y ellos van a priorizar seguramente todo el monitoreo y les estamos dejando la tarea de solicitar una ampliación presupuestal, porque cuando nosotros hicimos el proyecto, calculamos 10.800 niños aproximadamente, considerando el modo como se identificaba la víctima de COVID en su oportunidad, que era a través del SINADEP. Pero ahora ya se sabe que hay un sistema articulado para la determinación de quienes han fallecido por COVID, lo que ha supuesto que incluso la cifra de fallecidos casi se triplique. Entonces, eso significa que seguramente los deudos o los huérfanos también deben haberse multiplicado al menos por 3. Entonces, eso supone que aunque nosotros atendamos a cerca de 11.000 niños y niñas, hay muchos más que lo requieren. Y eso supone que debe pedirse el presupuesto necesario y realizarse el estudio complementario. Nosotros muy buena noticia, todo esto ministra. avanzado. Sobre todo porque hubo también un sinceramiento de cifras, ¿no?, de data a partir del Ministerio de Salud. Ministra, hay niños y niñas que no solo pierden a su madre víctimas de la pandemia, sino también por la violencia de género, que no se detiene, que se agravó en el confinamiento. ¿Cómo han avanzado en estos centros de emergencia mujer y en los centros de refugio? ¿Cuál es la data actual que tenemos de feminicidios en nuestro país? Bueno, allí un par de cosas. Una primera cosa es que en efecto hay también personas que han sido huérfanas o que eran dependientes de la persona que falleció
falleció por femicidio, que también reciben un apoyo económico del ministerio. Y a propósito de eso, me imagino que el día lunes, a más tardar, debe salir la modificación del reglamento del otorgamiento de esa pensión, porque encontramos que había demasiadas exigencias y formalidades y realmente eso dificultaba el otorgamiento de esa pensión y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, ¿cuántos niños son? Aligerado. ¿Cuántos niños son huérfanos de violencia? Ahorita lo que pasa es que los huérfanos de violencia se suman a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros ahorita estamos atendiendo a cerca de 700 huérfanos y huérfanas. Y en este caso, por ejemplo, no es como el caso de la pensión de orfandad, que solamente dura hasta los 18 años, sino que dura mientras las personas estén estudiando alguna profesión, ocupación con éxito, es decir, es como una pensión de alimentos, como si la persona estuviera viva, y también se atiende a otras víctimas indirectas, por ejemplo, si los padres defendían, si había un hijo mayor en estado de discapacidad o de dependencia con la víctima. Entonces, eso también nosotros estamos, y lo queremos decir públicamente, si hay víctimas o niños o hijos de las víctimas que se han trasladado a otros lugares a vivir con familiares, es muy difícil ubicarlos. Por favor, pónganse en contacto con los centros de emergencia más cercanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en condiciones de dar este apoyo económico desde el año 2012, que es 2013 en realidad, que es cuando sale la calificación del feminicidio como tipo específico. Sé que en algunos casos se están utilizando incluso el concepto de feminicidio que ya se tenía desde mediados del 2011. Entonces, claro, 700 casos atendidos parece poco, ¿no? Para el grueso de casos. No, claro, no. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene hijos, ¿no? Y no todo el mundo tiene hijos menores de edad, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros hemos ido identificando. Entonces, el asunto es que necesitamos ubicarlos, porque muchos de ellos se han trasladado a otros lugares del país. No sabemos cómo ubicar también a los hijos de estas víctimas, así que yo quiero aprovechar que ustedes están haciendo esta entrevista para hacer llegar este mensaje a todo el país. Entonces, tenemos la pensión de orfandad por COVID. Por favor, pueden ir también a continuar inscribiéndose, así como hacer llegar la información que se requiera a los centros de emergencia mujer para que puedan obtener este apoyo, digamos, económico, las víctimas indirectas del feminicidio, es decir, aquellos hijos adolescentes, pero otros dependientes también. Ministra, hablamos... Que una pregunta un poco, ¿no? Que tú decías, nosotros hemos instalado 6 centros de emergencia en comisaría, estamos dejando presupuesto para instalar otros más hasta octubre de este año, sino que las comisarías tienen que hacer adecuaciones en su infraestructura para que puedan funcionar ahí los centros de emergencia. Entonces, hemos ya dejado contratada a la gente está trabajando en equipos itinerantes y apenas se entregue desde la policía las instalaciones, nosotros vamos a poder hacer la implementación y el funcionamiento. Y digo nosotros, pero en realidad es la siguiente gestión de gobierno para aquellos lugares donde ya está. Prácticamente todo eso está encaminado para que se continúe en la ejecución. Además, las cifras de feminicidio son muy similares a las del año anterior. Este año aparecen un número mayor, aparecen más de 70, pero en realidad 13 de esos feminicidios son feminicidios que se produjeron el año pasado y que el Ministerio Público, que ha mejorado su capacidad para tipificar los casos, luego de las investigaciones que ha realizado, ha detectado que en efecto son feminicidios y los está calificando como feminicidios. Por eso es que hay 13 casos que eran del año pasado y que el año pasado no parecían como feminicidios, que se han sumado a los casos que se están dando este año. Entonces tenemos un total este año de hasta ayer de 76, ¿no? Y en realidad la cifra es muy similar a la de años anteriores y nos preocupa porque no hay una reducción sustancial. Entendemos que es muy difícil reducir estas cifras porque tienen que ver con conductas que están afianzadas en la comunidad, en la alta tolerancia a la violencia que hay y todavía en la escasa denuncia que hay de hechos de violencia. ¿Y qué hacemos, también, ministra, para no quedarnos en el diagnóstico año tras año, para poder atacarlo desde la base? Lo estamos atacando y justamente nosotros hemos aprobado los lineamientos para una estrategia de prevención y estamos ampliando el trabajo con hombres y con mujeres en las comunidades para prevenir estos hechos. Tenemos un programa, por ejemplo, de hombres por la igualdad, que se ha ampliado y que tiene presupuesto por resultados para que pueda ir
continuar ampliando, porque tenemos que desterrar las ideas machistas y de varones que se creen que son los que mandan y que pueden disponer de la vida y del cuerpo de las mujeres. Entonces, eso tiene que ser desterrado, y que la violencia es un mecanismo de discriminación. Entonces, tenemos que seguir avanzando. En las escuelas, a través de los programas, en el trabajo, se han sacado una serie de disposiciones contra el acoso sexual en el trabajo, también, y distintas otras modalidades de violencia. ¿Y los centros de refugio? Los centros de refugio, les voy a contar lo siguiente. Nosotras en esta gestión de gobierno hemos instalado 3 casas de refugio. 3. En los pocos meses que estamos acá. ¿Que se suman a las cuantas que ya tenían? Se suman a las 22 que ya habían, que son las oficiales, porque también hay casas de refugio que son privadas y que están implementadas por gobiernos de otra naturaleza o con otros presupuestos. Nosotros respondemos por lo que tenemos, y en realidad son escasos todavía en el país, pero en estos pocos tiempos hemos destrabado 3. Eso significa que tenemos que tener una mayor conciencia de la necesidad de protección de las mujeres. Está funcionando uno ya en Tacna, otro en el Callao y otro en Puno. Y son servicios que van a atender a más de 100 mujeres con sus niños, niñas y adolescentes que puedan requerir el apoyo inmediato. Entonces, sí es importante que se cuente con los servicios, pero lo más importante es que los hechos de violencia no sucedan. Entonces, hay un conjunto de medidas que estamos adoptando, tanto preventivas como de protección inicial o como detección del peligro, porque no necesariamente las mujeres y la familia detecta que hay un alto riesgo de feminicidio, cuando podría cualquier ojo más experto detectarlo. Entonces, sí nos interesa que la población, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo que detectan situaciones de violencia que están escalando, denuncien los hechos, porque de acuerdo a la ley, cualquier persona puede disponer de la denuncia como un instrumento, e incluso puede llamar por teléfono a la línea 100 si tienen miedo de denunciar a la fiscalía o a cualquier lado. El testigo, o a la policía, pero también la víctima, ¿no? Porque hemos visto en muchos casos, dada esta dependencia psicológica o económica que existe por parte de la víctima, la propia víctima no realiza la denuncia, y eso me parece que genera un corte en todo el proceso de justicia que se requiere. ¿Y cómo van los otros operadores, fiscalía, policía, que siempre se demanda ese trabajo articulado? Mire, nosotros, bueno, efectivamente, solo el 27% de las mujeres que señalan que han sido víctimas de feminicidio acuden a una autoridad. O sea, no solamente a la policía, van a la fiscalía o al juzgado. Y muchas de ellas a veces desertan en el camino. Por eso es que nosotros hemos instalado un programa de gestoras, que es de otras mujeres de la comunidad, que van a acompañar a las víctimas, sostenerlas para que puedan insistir en este pedido, ¿no? Eso es una cosa. También lo otro es que yo recomiendo que cuando el ministerio detectó un caso en que se requiere un refugio, es porque hay una situación grave. Yo le pido a las mujeres que acepten este apoyo y que se protejan. Varias de ellas no aceptan y creen que lo pueden resolver solas o que lo van a resolver con la familia, y a veces eso no es posible y tenemos noticias que no o queremos temen también escuchar, a la temporalidad, ¿no? Porque son refugios temporales. De pronto luego tienen que volver a la casa donde está el agresor si no se hizo justicia. Son temporales para retirar al agresor de la casa o ubicarlo donde esté. No es para que la víctima regrese con el agresor. Entonces, no son de 2 o 3 días. Pueden estar algunos meses. Eso quiero que lo entiendan. Mientras se ubican los agresores. Porque a veces los agresores fugan o se quedan en la casa, pues hay que desalojarlos, hay que instalar otros mecanismos de seguridad y de alejamiento. Entonces, creo que hemos mejorado, estamos mejorando el mecanismo de articulación. Hemos sacado recientemente la estrategia de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, que ya tiene un presupuesto del Estado que va creciendo progresivamente y que nos ha permitido la creación de centros de emergencia en comisaría, el incremento del número de defensores públicos que atienden a las víctimas de violencia, también el incremento del número de fiscalías especializadas y de juzgados especializados tanto para la protección como juzgados penales para la sanción en varias zonas del país. Estamos dejando un cronograma para la implementación y un proyecto de presupuesto, pero además hemos logrado que se incorpore la lucha contra la violencia hacia las mujeres dentro del Plan Nacional, de la Política Nacional de Justicia. El día de ayer hemos aprobado la publicación de esta política en el Diario Oficial El Peruano, y eso supone que también desde el sistema de justicia hay una priorización
en la lucha contra la violencia y en la mejora del acceso de las mujeres a la justicia. Entonces Muy ya bien, el ministra. Estado está haciendo su parte y estamos dejando eso con presupuesto. Entonces hay que continuar las tareas, no hay que comenzar de cero, porque no estamos en cero. Entonces, creo que aquí lo importante es que los servicios se están ampliando, fortaleciendo, se está mejorando la prevención, estamos dejando una estrategia de prevención articulada que hay que ejecutar, porque una gestión de gobierno no es suficiente, y menos una tan corta como la nuestra. De acuerdo, para dejar las ministra. cosas Implicaría como una que caminan. entrevista exclusiva, me parece, para hablar de la Política Nacional de Justicia y la Política Nacional de Igualdad de Género, que es importantísimo y quizás es la Así base es. para aterrizar estos ciclos de violencia contra la mujer. Ministra, ¿cómo está afectando Claro que la sí. transferencia o el que no se concrete aún esta suerte de cronograma que ustedes ya tienen muy bien establecidos en el sector, pero no se puede todavía concretar la reunión con quien asumirá la próxima gestión? Bueno, en realidad nosotros hemos desarrollado ya todos los procedimientos y tenemos la documentación, tanto de acuerdo a los estándares de la Contraloría como alguna otra que estamos elaborando nosotros para orientar la siguiente gestión. Tenemos toda la información disponible y estamos a la espera que se pueda proclamar a la persona que va a asumir la presidencia y que se designen a los equipos. ¿Esta Quiero demora darle está una afectando? claridad No, en realidad, la siguiente gestión de gobierno es la que sería la afectada, porque son ellos y ellas quienes tendrían menos tiempo para recibir la información que requieren. Pero yo quiero señalar lo siguiente: nosotros tenemos una disposición y un acuerdo con el presidente, que más allá del tiempo que tengamos en el ministerio como ministros o ministras, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de apoyar en ese proceso de transferencia si es que se requiere un tiempo mayor. O sea, si necesitan mayor información, necesitan actualizar algunas cosas, nosotros vamos a estar disponibles, porque esta es una apuesta para el país. O sea, esto no es un trabajo de, yo ya terminé feminista y por lo tanto ya mala suerte, pues el que llega tarde que se las agencias. Muy bien, no es ministra, así. claro. Nosotros queremos que las cosas continúen y que continúen con las pautas que tenemos. Estamos dejando una serie de cosas, de presupuesto, de proyectos de ley para el Congreso. Planes aprobados. De acuerdo, ministra. Y creo que van a continuar. Nosotros vamos a brindar el apoyo que se requiera mientras sea Muy necesario. bien. No solo se afecta la próxima gestión, sino también el servicio al ciudadano y la continuidad de estos programas, que es importante que no se genere un quiebre. Ministra Silvia Loli, muy amable, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, muy agradecida.